Bienvenidos una vez más a las entrevistas breves que realizamos en la Fundación Hay Derecho para conocer de una manera rápida los temas jurídico-políticos más relevantes de la actualidad. Hoy me acompaña Segismundo Álvarez, jurista y patrono de la Fundación. Buenas tardes, Segismundo. Buenas tardes, Alicia. Nos acompaña precisamente para hablar uno de los temas que están dando mucho de qué hablar estos días, que es el tema de la ley trans. Precisamente la primera pregunta que quería plantearte es ¿qué cambios fundamentales ha introducido esta nueva ley con respecto a la del 2007? Bueno, pues la ley ya no se llama la ley trans porque ha incluido otras medidas para la protección y evitar la discriminación del colectivo LGTBI, pero en realidad el contenido de la ley trans sí, o sea, de lo que se conocía como ley trans o ese borrador, sí ha pasado a la ley, ¿no? Y el cambio fundamental es la autodeterminación de género. Aunque esa palabra de hecho ha desaparecido de la nueva ley, esa es el cambio esencial. La Ley 3/2007 ya permite el cambio de sexo a cualquier persona mayor de edad, ¿no? Pero para obtenerlo es necesario un informe médico que acredite, por una parte, la disforia de género estable, es decir, que es una persona que no se encuentra a gusto o que no coincide con su sexo sí, o sea, que su sexo físico no coincide con el sexo psicológico, si queremos decirlo de otra manera, y también ese informe tiene que acreditar la ausencia de trastornos de personalidad que puedan influir en esa decisión. Además, se requiere un tratamiento médico durante al menos 2 años para acomodar el sexo físico al percibido, aunque hay que destacar que no exige la cirugía y que se puede excepcionar en algunos casos este requisito cuando haya perjuicios para la salud. Pero el cambio es que ahora directamente la simple voluntad de la persona supone la posibilidad de cambiar el sexo sin necesidad de ningún requisito, es decir, por la simple manifestación, sin necesidad de ningún tratamiento, sin necesidad tampoco de ninguna información especial y con una expresa prohibición de cualquier examen psicológico de la persona. Sí, y basta, por tanto, la simple voluntad para obtener el cambio en el registro civil. Y este cambio en el registro civil supone que eres considerado una persona del sexo que hayas elegido a todos los efectos a partir de la inscripción en el registro civil. Una segunda diferencia, como hemos visto, es que mientras que anteriormente se limitaba a los mayores de edad, ahora se puede pedir el cambio de sexo a partir de los 14 años con el consentimiento de los padres y a partir de los 16 sin ningún otro requisito y sin ninguna intervención de ninguna autoridad pública, que también a mí me parece un cambio importante. ¿Y qué problemas plantean estos nuevos criterios? Bueno, los podríamos dividir en dos grupos realmente, ¿no? Hay unos problemas que se plantean respecto de los derechos de los demás, es decir, muchas asociaciones feministas plantean que esto supone un riesgo para las mujeres, un riesgo que en realidad también se puede dividir en dos. Por una parte está el riesgo real, o sea, la posibilidad de que esto afecte a la intimidad o seguridad de las mujeres por compartir espacios, por competir en el deporte, por las prisiones, por una serie de riesgos que se pueden plantear por la aparición de mujeres trans, es decir, personas cuyo sexo físico es el de hombres y que han pasado a ser mujeres registralmente. Después hay personas que también dicen que se plantea un riesgo desde el punto de vista en general de la normativa de protección de la mujer, ¿no? Que al pasar el sexo de considerarse algo físico a considerarse simplemente algo psicológico, puesto que cualquiera puede elegir el sexo sin necesidad de ningún requisito previo, pues que eso de alguna manera pone en riesgo toda la legislación que se ha dictado para defender a la mujer y que en algunos casos está pues, relacionada con elementos físicos, ¿no? Con la existencia de una diferencia de fuerza, etc., ¿no? Pero en realidad para mí el problema más grave, por lo que se está sabiendo por los estudios más recientes, es justamente para las personas con disforia de género. Es decir, la disforia de género son las personas que no se sienten a gusto, que tienen una cierta incongruencia con su sexo físico y la idea de la ley es que para despatologizar, es decir, para que no se considere eso como una enfermedad, pues se da una mayor libertad a estas personas para elegir el sexo. Y se quitan
cualquier tipo de requisitos respecto de la capacidad, en gran parte la madurez, al adelantarse la edad, y también la información. Y eso es en realidad muy grave, porque en realidad cuando decimos que la voluntad es lo que determina el sexo, esa voluntad, ese consentimiento, tiene que tener, claro, tiene que estar fundado, tiene que ser maduro, y en el momento en que se quitan todas las salvaguardas, el riesgo es para la persona que toma esa decisión. Es decir, a los menores no se les ponen limitaciones a lo que tienen que hacer para castigarles, sino justamente para protegerles, ¿no? Y a las personas con discapacidad o con trastornos psiquiátricos pasa exactamente lo mismo. O sea, un ejemplo sería el matrimonio infantil. O sea, nadie duda que hay que prohibir el matrimonio infantil, bueno, por lo menos en nuestra sociedad, ¿no? Y nadie duda que hay que prohibirlo, incluso aunque la niña de 12 años esté convencidísima y quiera contraer matrimonio con esa persona. ¿Por qué? Pues porque sabemos que la madurez es necesaria para tomar decisiones, sobre todo decisiones que tienen consecuencias graves y a largo plazo. Y también sabemos que las personas inmaduras son más influenciables por otros, que pueden ser en un momento tus padres o pueden ser un grupo de amigos, pero que no es una decisión verdaderamente madura, individual y responsable, con conocimiento de esas consecuencias. Con lo cual, al quitar estas salvaguardas, lo que estamos haciendo es poniendo en riesgo a estas personas. Pasa lo mismo con la información. No se exige ninguna información. Ahora en la ley han introducido en el nuevo proyecto que se informará sobre las consecuencias jurídicas. Pero eso realmente no es nada, porque las consecuencias jurídicas es que tienes los mismos derechos que los que tiene pues, una mujer o aquel sexo con el que te sientas identificado. Pero no da ninguna información sobre las consecuencias médicas, sobre la trascendencia, sobre la experiencia anterior de otras personas, entre otras cosas, porque realmente faltan estudios de calidad sobre esa situación, ¿no? Pero que eso es una razón para hacer esos estudios, no para dar pasos sin sentido. Y esto a mí me parece lo más grave porque en realidad ya se están planteando estos problemas en otros países. En los países que más habían avanzado en el tema de la disforia de género, como Suecia, Finlandia, Reino Unido, que permitían prácticamente una autodeterminación de sexo, que es lo que pretende la nueva ley, se empiezan a detectar problemas, ¿no? Es decir, o por lo menos incertidumbres. El número de chicas con disforia, de adolescentes, de mujeres adolescentes que con disforia de género se ha multiplicado por 10 en los últimos 5 años en Inglaterra y por 40 en Finlandia. Y además está asociado, según algunos estudios, a determinados trastornos relacionados con el espectro autista o con la hiperactividad. Entonces, no tenemos datos para saber cuáles van a ser las consecuencias sobre este tipo de personas que son distintas. Anteriormente, las personas con disforia de género que terminaban transicionando eran personas que habían tenido una disforia desde muy temprana edad y que transicionaban normalmente tarde. Mientras que ahora se está produciendo muchísimas, sobre todo en chicas, que no tenían ningún precedente, que lo tienen durante la adolescencia y que transicionan pronto, porque son encaminadas por los servicios de salud hacia tomar puberty blockers, o sea, bloqueadores de la pubertad y hormonas para adoptar el sexo elegido. Y se están produciendo también cada vez casos de gente que quiere lo que llaman detransicionar, es decir, volver al sexo físico con unos problemas de todo tipo, tanto físicos como psicológicos muy grandes. En Finlandia, de hecho, se han producido ya un cambio en la política y a las personas con disforia de género que empiezan en la adolescencia no se les recomienda el cambio de sexo ni el inicio de los tratamientos hormonales como se hacía hace poco, sino que tienen que pasar por un proceso de atención psicológica y en particular descartar que haya otro tipo de trastornos que puedan estar influyendo en la decisión y que después produzcan una detransición. Y en Inglaterra también ha habido un caso legal en el cual se declaró que el Servicio de Salud inglés no había informado adecuadamente a la persona, y en Suecia, en marzo de este año, los hospitales más importantes públicos han dejado de dar hormonas a las personas con disforia de género menores de edad, ¿no? Es decir,
se necesita, ahora mismo se está reestudiando todo el proceso tradicional para las personas con disforia de género y en realidad esta ley que pretende ser muy progresista, en realidad llega tarde porque estamos en un momento de un poco de vuelta atrás, sobre todo en los países que más habían avanzado en este aspecto. Y siguiendo con lo que dices y un poco también lo has mencionado, ¿se puede decir entonces que esta nueva ley deja desamparados a ciertos colectivos o que hay determinadas lagunas que no protegen verdaderamente a todos los colectivos? Estoy pensando, por Bueno, ejemplo, en instituciones penitenciarias, en deportistas, un poco lo que habías mencionado al principio. claro, es un tema muy complicado realmente. O sea, es que la solución no es sencilla, porque realmente las personas trans tienen problemas y son objeto de, pues eso, de discriminación, de violencia, tal. Pero también hay otros derechos involucrados, ¿no? Hace poco en un artículo de Economist se planteaban las dificultades que tiene esto en el ámbito penitenciario. Es decir, para una población tan vulnerable como son las mujeres reclusas, el que pueda haber mujeres trans, es decir, hombres que han transicionado sin operaciones y muchas veces sin ni siquiera tratamientos hormonales y entren en una prisión de mujeres, las mujeres yo creo que resulta lógico entender que se puedan sentir en riesgo desde el punto de vista no ya solo de la seguridad, sino incluso de la intimidad, ¿no? En el ámbito del deporte también es muy llamativo, ¿no? O sea, que, y ahí por ejemplo, remito a un estudio que se hizo en la Federación de Rugby Internacional y que en octubre de 2020, como vemos, es que todo esto es reciente, son problemas que están surgiendo, ¿no? Que después de un largo estudio, incluyendo consultas con médicos, deportistas, psicólogos, personas trans, pues empezaron a sopesar los distintos intereses, ¿no? Criterios, ¿no? Que por un lado tienes que tener en cuenta la inclusión y la no discriminación, por otra parte la equidad también en la práctica del deporte y muy especialmente la seguridad, ¿no? Es decir, es evidente que los hombres de media tienen una mayor fuerza, tamaño que las mujeres y algunos hombres son muchos hombres son más fuertes, grandes que cualquier mujer, ¿no? Eso está muy claro y estudiado en el ámbito deportivo. Si hay deportes de hombres y deportes de mujeres, no es por una discriminación, sino justo por lo contrario, para favorecer la deportividad y la seguridad. Entonces esto plantea problemas y en este caso la Federación de Rugby consideró que sobre todo por cuestiones de seguridad era conveniente que no participaran las mujeres trans en las competiciones internacionales de mujeres. En nuestra ley había una norma que específicamente decía que podían competir en todos los niveles en el sexo elegido. Sin embargo, esto ha desaparecido del nuevo anteproyecto, pero tampoco la aclara. Incluye una norma de remisión, con lo cual el problema se va a seguir planteando, ¿no? Se va a tener que seguir planteando federación por federación, que es mejor que la situación anterior, ¿eh? En todo caso. Yo creo que es una mejora de la ley, pero no soluciona tampoco el problema. Es decir, que este problema se va a plantear. También hay una referencia al reglamento penitenciario, pero que tampoco se soluciona. Es decir, de alguna manera se han quitado estas dos cosas del proyecto, pero se han aplazado los problemas que plantea. Y después hay un tercer problema, que es el que más denuncian las asociaciones feministas, que lo he citado un poco, que es hasta qué punto las normas favorables a la mujer son absolutamente independientes del sexo físico o no y están relacionadas pues determinadas condiciones físicas de la mujer y en particular la maternidad y tiene sentido aplicar eso a las personas trans sin ninguna limitación. En esto son muy críticas las asociaciones feministas porque consideran que van un poco contra la esencia de toda la lucha del feminismo. Pues justamente la última pregunta que quiero plantearte es un poco la más difícil, que es cómo se podría avanzar en el plano jurídico para reducir la discriminación del colectivo trans. Es un problema real y la nueva ley está muy centrada, ¿no? En eso, evitar la discriminación. Es verdad que también es muy programática, es decir, que se habla de que se promoverá la falta de discriminación y después concretar eso es más difícil, ¿no? Y concretar eso también exige recursos, ¿no? O sea, yo creo que ahí el tema fundamental es dotar de recursos en los ámbitos que pueden ser más duros para las personas trans, que yo creo que es la atención
a la salud y la educación, ¿no? O sea, yo creo que ahí es donde tiene que haber formación en las escuelas, educación de las personas, no solo de los profesores, sino de todo el colectivo educativo. Hay una norma que a mí me parece que es acertada en la ley, que es incluso en la sentencia del Tribunal Constitucional que hubo sobre este tema, de alguna manera lo sugerían, que es la posibilidad de que los menores cambien de nombre sin necesidad de cambiar de sexo, que les puede, ¿sabes?, poner un poco a resguardo de determinadas discriminaciones y ataques al aparecer directamente como el sexo con el que se identifican, sin incurrir en los problemas físicos y en la irreversibilidad que esto tiene después, ¿no? Creo que hay que centrarse en eso, en dar más recursos y después, un poco en la línea de lo que se está hablando en Finlandia, de dar una atención especializada a aquellas personas con disforia de género para intentar distinguir la situación de cada uno, distinguir la disforia temprana de la disforia tardía y ayudar a las personas a decidir. Hay también una gran preocupación en el ámbito LGTBI, pero en el ámbito de la defensa de los derechos homosexuales, que advierten que la insistencia en el género puede llevar a determinadas personas que simplemente tienen una orientación sexual distinta a cambiar de sexo, ¿no? Entonces todo esto requiere estudio, requiere personas especializadas, requiere ayuda. Lo de la idea de que todo esto lo va a solucionar simplemente la autodeterminación de género, pues no parece acertada, sobre todo a la vista de lo que ha sucedido en otros países. Y después, por supuesto, hay que sancionar la discriminación, pero yo entiendo que como cualquier otra, yo creo que aquí la ley también tiene un problema que se ha denunciado también o del que se ha hablado, que es el hecho de la inversión de la carga de la prueba, ¿no? Que es el discriminador tendrá que probar que no ha discriminado y eso supone alterar las reglas generales y normalmente es peligroso. Yo también diría, como cosa positiva, que en los estudios que hay sobre la aceptación de los trans en los distintos países, España sale a menudo como el país más tolerante y más favorable a los derechos trans. Es decir, de todo el mundo, es decir, más que Canadá, más que Suecia, más que los países escandinavos que típicamente son los más avanzados. Entonces, por supuesto hay que luchar contra la discriminación, pero dentro de, o sea, sin pensar que esto es una situación terrible y que somos el peor país del mundo. Más bien es lo contrario, somos de los mejores países del mundo y por supuesto lo que hay que intentar es mejorar y seguir en esa dirección. Pues muchísimas gracias, Segismundo, por habernos dado estas claves sobre la ley trans que seguramente seguiremos hablando también en próximas charlas. También muchísimas gracias a las personas que nos habéis estado escuchando a través de las distintas plataformas, iVoox, Spotify o YouTube. Os animamos a que nos sigáis en redes si todavía no lo hacéis y nos veremos en próximas charlas, Segismundo. Pues muchas gracias, Alicia, y gracias a todos los que nos han escuchado. Buenas tardes, hasta luego. Buenas tardes, nos vemos en el próximo podcast el próximo jueves.